Bueno, vamos a tener momento de lectura bíblica. Hoy la encontramos en Romanos 6, versículos del 5 al 11. Romanos 6, versículos del 5 al 11. A medida que la encontramos, nos vamos poniendo de pie en reverencia de la palabra de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pueden tomar su lugar. Con estos versículos le damos este lugar a nuestro pastor que está el sermón. Bien, hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Seguimos con la carta a los romanos, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca de la carta a los romanos. El capítulo número 6, donde tuvimos la lectura ahora de las Escrituras. En este pasaje, Pablo comienza a enfatizar precisamente, y es el tema que vamos a estar tocando el día de hoy, de lo que significa estar unido a Cristo. Ustedes saben que hay muchos creyentes que entienden, por no decir que la mayoría de los creyentes entienden que Cristo murió por ellos. La mayoría de los creyentes creen eso, pero no entienden que ellos también murieron junto con Cristo. La mayoría de los creyentes saben que la cruz trae perdón, ¿no? Sabemos que en Cristo, ahí en la cruz, encontramos el perdón. Pero ¿saben lo interesante? No todos ven la cruz como aquello que sentencia también al viejo hombre. La mayoría sabemos que Cristo, y creemos firmemente, todos los creyentes creemos que Cristo resucitó. Y lo triste es que la mayoría creen y perciben que eso le garantiza solo el cielo futuro. Y no entienden que la resurrección también define la vida presente nuestra aquí. O sea, que hay una serie de factores que van rodeando, y yo creo que el apóstol Pablo, él viene expresando precisamente porque ven una sola parte de lo que es realmente la fe y en la obra de Cristo, y no logran entender cuán profundo y cuán unidos estamos aquellos que hemos creído a Cristo. Cuán profunda es la unión precisamente con Cristo, que trasciende al concepto simplemente de intelecto, de conceptos que muchas veces aprendemos de memoria, pero nuestra vida tiene que ir un poco más allá que esto. Tenemos que entender, hermano, y yo creo que el apóstol Pablo está enseñando aquí 4 verdades de lo que significa estar unido a Cristo. Y vamos a ir viéndola cada una de ellas. Versículo número 5. El versículo número 5 comienza diciendo estas palabras. Romanos 6, versículo número 5 dice: pero si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea que el creyente, y esto es una de las cosas que significa, el creyente está unido a Cristo en la semejanza de su muerte y de su resurrección. De manera, fíjense que cómo comienza el apóstol Pablo diciendo: fuimos plantados juntamente con Él. Fuimos plantados juntamente con Él.
Esto no está hablando de, miren, esto es una expresión que habla de una comunión precisamente orgánica. Es como la idea que se está tratando de transmitir es como que nosotros fuimos injertados ahí. Imagínense que nosotros somos la rama, Cristo es el tronco y ahora nosotros dependemos precisamente de Él. No es que mirarlo como algo abstracto o algo lejano, no. La salvación cristiana no consiste simplemente en aceptar doctrinas, hermano, en conocer doctrinas de memoria. La salvación cristiana no consiste en imitar ejemplos morales. Entiéndase eso. La salvación implica o consiste en ser incorporados a Cristo de tal manera que su historia redentora comienza a definir nuestra historia espiritual al día de hoy. Por eso cuando usted va a las Escrituras, y el Señor lo viene enseñando desde el principio, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, donde habla acerca de la vid y los pámpanos, versículos 4 y 5. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 15 y 5 nos dicen estas palabras. Y quiero que entiendan cuán importante es eso. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entiéndase, hermano, y por eso es que el apóstol comienza diciendo, porque hemos sido unidos a Cristo, hemos sido injertados a Él. Por lo tanto, tenemos que permanecer en Él. Y esto trasciende solamente el concepto doctrinal. Porque de Cristo entonces es que dependemos en nuestra totalidad. Si usted corta un gajo, usted injerta un gajo, y ese gajo, usted lo quita, ¿qué va a pasar con ese gajo? Va a estar seco. Si algunos de ustedes alguna vez han visto cómo se injerta. Si un injerto, hay un proceso, es bien simple, no es nada del otro mundo. Hay injertos que no llegan a agarrar por determinadas condiciones. No llega, aun cuando lo ponen ahí, no llega a germinar, no llega a pegarse ese gajo, no llega a pegarse al tronco, para que traerle un poco la idea. Y ese gajo se muere. Y eso es lo que muchas veces sucede. Que realmente el injerto nunca sucedió. ¿Saben por qué no sucedió? Porque no dio fruto. Si el injerto que funciona o que llega a germinar es aquel que lleva fruto. Aquel que realmente llega a conocer a Cristo y llega a tener esa relación con Él, va a dar frutos. Porque estamos unidos a Él, hermanos. Estamos unidos a Cristo. Si no hay frutos, no hay unión. Y Pablo está aseverándole esto a los creyentes de Roma. Y esto es una verdad que nos llega a nosotros al día de hoy. Si la rama no participa del tronco, esa rama está muerta. Simplemente está muerta. Y esto tenemos que entenderlo porque este es el principio de un proceso. Cuando nos hemos sido unidos a Cristo, es el principio del proceso de santificación. En el momento en que quedamos unidos a Cristo. Y quiero que entienda esta verdad y que le quede bien clara. El proceso de santificación no empieza con activismo. El proceso de santificación no empieza con querer participar en todas las actividades, en todas las cosas de la iglesia. No. El proceso de santificación empieza con una comunión íntima con Cristo. Porque separado de Él, nada
podemos hacer. Y esta es la idea, ¿no?, que nos ayuda a poder entender un poco de por qué quiénes somos nosotros ahora y de lo que significa estar unido a Cristo. Siempre recuerdo el texto que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Si usted va a Gálatas 2, versículo 20, encuentra esta verdad que creo que es bien importante. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora yo dependo de Cristo. Y esto es lo que significa estar unido a Cristo. Y vuelvo a estos puntos. No se trata de cosas externas, de conocimiento. Se trata de una relación íntima. Porque todo el proceso de santificación comienza con una unión a Cristo. Porque fuera de Cristo estamos condenados. Siguiendo con esa misma idea, dice el apóstol Pablo acá. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte. O sea, que la muerte de Cristo no es solamente un acontecimiento externo e histórico que nosotros contemplamos, porque miramos hacia atrás y vemos. No, es una realidad en la cual nosotros también al día de hoy participamos. Y pregúntese esto, ¿cómo participo yo en la muerte de Cristo? ¿De qué manera participo yo en la muerte de Cristo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Miren, participamos en la muerte, con la muerte del viejo hombre. El viejo dominio del pecado. La vieja solidaridad que teníamos con el pecado. Esas son cosas que murieron. Cuando yo estoy unido a su muerte, también en mí murieron todo ese viejo hombre. También en mí quedó atrás absolutamente todo eso. Y ahí hermanos, son los cuestionamientos que usted y yo tenemos que estarnos haciendo, haciendo una y otra vez. ¿Estoy viviendo de esa manera? Tenemos que aprender a mirar al pecado, no como nuestro ambiente natural, porque tristemente lo vemos como algo muy natural. Tenemos que aprender a mirar al pecado como ese tirano que ha sido destronado de una vez y por todas. Es cierto que aún usted tiene que pelear con el pecado. Es cierto que aún el pecado aún trata de seducirle, que le estorba. Pero la realidad es de que si usted murió con Cristo, Cristo lo venció. Por lo tanto, su Señor ahora se llama Cristo y no el pecado. Usted pertenece a un nuevo orden. Y es a Cristo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Y ¿qué? Nos ha trasladado. ¿Entiende eso? ¿Entiende lo que significa trasladar? Nos ha trasladado del reino de su amado Hijo. Cuando estamos diciendo que ese viejo hombre murió, implica que los deseos que me mandaban anteriormente ya no son los que me rigen al día de hoy. Hoy me rige la gloria de Dios. Y eso ocurre en aquellos que realmente están unidos a Cristo. Volvemos al punto, porque no se trata de conocimiento, no se trata de haber oído hablar de Cristo, se trata de estar unido a Él. No se trata de participar de una manera activa dentro de la iglesia y creer que por eso usted es salvo. No, se trata de una relación íntima con Él.
Eso es lo que realmente trae los verdaderos frutos. Y ojo, hermano, no estoy diciendo que el activismo dentro de la iglesia sea malo. Lo que estoy diciendo es que el activismo no es quien te salva. El activismo es el resultado de la salvación. ¿Entienden? Porque son cosas que uno tiene que ir entendiendo. Dice el apóstol, continúa diciendo en estas palabras, porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, continúa diciendo, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. Miren, lo interesante de esto es cómo usted ve al día de hoy la resurrección, como un evento futuro. Lo triste es que la mayoría de los creyentes al día de hoy creen que la resurrección es solamente un evento futuro y no entienden que tiene una dimensión presente al día de hoy en su vida. Sabemos que cuando Cristo venga, los muertos resucitarán y aquellos que estamos acá seremos transformados. Pero nosotros también como creyentes hemos sido resucitados. Ya no vivimos una vida vieja. Esa vida vieja murió. No puedo seguir anhelando y queriendo las cosas del pecado y del pasado. Ahora mi anhelo tiene que ser diferente. Y precisamente Pablo viene trayendo esa idea, hermano. Ahora hemos sido resucitados en Cristo. Somos nueva creación en Cristo. De alguna manera, mire su pasado antes de conocer a Cristo, si conoció a Cristo ya. Quiero que mire su pasado. ¿Y qué es lo que a usted le gustaba? ¿Qué es lo que usted disfrutaba? Y pregúntese hoy, ¿me sigue gustando? ¿Lo sigo anhelando? Porque si esos gustos aún están presentes, el viejo hombre también está presente. Por lo tanto, aún no ha resucitado. Y cree que ha sido salvado. Cuando usted entierra una semilla, hoy vengo con muchos ejemplos del campo, ¿no? Esa es la ventaja de ser un guajiro, ¿no? Agrónomo, sí. Miren, cuando usted agarra una semilla de, no sé, de mango, y esa semilla germina, digamos que usted sembró una mata de mango, una semilla de mango, y esa semilla germinó. Lo que salió no fue una semilla, salió una nueva planta. Y esa semilla va a quedar enterrada y va a desaparecer. Y va a salir una planta, un árbol que va a dar el fruto del mango. ¿Está entendiendo lo que estoy tratando de ilustrarle? ¿Está dando usted los mangos? Para traérselo más ¿o es que aún está sin ser sembrado? Hermanos, somos nueva criatura en Cristo. Y esa es una verdad que muchos cristianos al día de hoy olvidan. Y Pablo quería asegurarse de que los romanos entendieran esa verdad. De que ellos tenían que vivir acorde o que el cristiano tenía que haberse identificado o ser parte precisamente, vivir a semejanza de su muerte y de la resurrección de Cristo. Y esa es una verdad que llega al día de hoy a nosotros. Hermano, estar unido a Cristo significa que el viejo hombre ha sido crucificado, y esta es la segunda idea, para que ya no sirvamos más al pecado. Versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos, esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Pablo comienza hablando de el viejo
hombre. De manera que el viejo hombre no es una parte del creyente ya. Ya no estás bajo el viejo régimen de Adán, trayendo la idea que él vino trayendo precisamente Pablo de Adán. Ya no estás bajo el régimen de Adán. Ya no estás bajo el régimen del pecado. Ahora estás unido a Cristo. Fíjense las palabras que Pablo utiliza. Pablo no dice, el viejo hombre está enfermo. No, dice, el viejo hombre, ¿qué fue? Crucificado. El viejo hombre, no está diciendo, el viejo hombre está grave ahí. No, está diciendo que el viejo hombre fue crucificado. Y cuando estamos hablando que fue crucificado, esto está hablando de juicio. Ese viejo hombre fue enjuiciado, sentenciado y condenado en Cristo. En la cruz, Dios dictó sentencia, hermano, sobre lo que éramos antes, cuando vivíamos en solidaridad con Adán. Y usted va a decir, bueno, pero es que todavía estoy en la carne. Es cierto que la carne no está enteramente destruida. Eso es una realidad. Los deseos de la carne no están enteramente destruidos. Pero no tienen derecho ni dominio sobre usted, porque ahora Cristo reina sobre usted. Y sobre esa base es que tenemos que vivir. ¿Quién es mi rey? ¿A quién le sirvo? ¿A quién honro al día de hoy? Ya Cristo venció toda autoridad que tenía el pecado sobre usted. En Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas 5, versículo 24. Nos dice estas palabras. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo van a anhelar la gloria de Dios porque han crucificado la carne y sus deseos. Los que son de Cristo viven despojados del viejo hombre. Así lo dice Efesios 4:22. Ese viejo hombre ha sido despojado en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, hermano. No alimente aquello que ya Dios sentenció ahí en la cruz. No sea partícipe de aquello que ya Dios sentenció en la cruz. ¿Saben por qué no podemos hacerlo? Porque lo que Cristo ha crucificado no debe ser tratado como algo amigable a nuestras vidas. Simplemente tiene que ser visto como el enemigo que ya fue juzgado. Dice el apóstol Pablo, ahí en el texto, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Está usted destruyendo el cuerpo de pecado, hermano? ¿Está tratando con sus deseos carnales? ¿Cómo responde usted a las tentaciones al día de hoy? ¿Cómo está respondiendo? Miren lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 12, un texto que estoy seguro que muchos de ustedes conocen. Hebreos 12:1. Un texto que viene con un imperativo. Dice estas palabras: por tanto, también teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos. La gran nube de testigos está haciendo referencia a los del capítulo número 11. Dice estas palabras: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero fíjense las palabras que utilice: despojémonos de todo peso. El escritor a los hebreos está tomando una ilustración de un corredor. Los corredores se despojaban de todo aquello que le podía impedir llegar al final, porque llegar al final era poder llegar a la gloria. Hoy nosotros estamos corriendo, tenemos que aprendernos a quitar todo aquello que nos estorba en esta vida para poder llegar. Y ahí el Señor te puede decir: buen siervo fiel. ¿Cuál es el pecado que te asedia? ¿Cuál es la tentación que una y otra vez está llegando a tu vida? En Cristo ya venciste. Por lo tanto, mira a Cristo y corre solo hacia Él. Solo podemos buscarlo a Él, a nadie más. Y entiendas, hermano, que la presencia de la lucha esa espiritual no niega la realidad de la gracia en su vida. Por el contrario, confirma la gracia. Y lo que tenemos que preguntarnos no es si aún queda pecado en mí. Lo que tengo que preguntarme es si el pecado reina. ¿Cuál es el propósito de que
nosotros podamos precisamente destruir el cuerpo de pecado. Pablo lo dice. A fin de, este es el propósito, a fin de, lo vamos a destruir a fin de que nos sirvamos más al pecado. La palabra aquí servir, o que sirvamos más al pecado, la palabra dentro del griego tiene una expresión bien, una connotación bien interesante. Es la de servir a alguien que es tu Señor. El fin de destruirlo es para no servirle más como mi Señor. ¿Hay algún pecado que es tu Señor al día de hoy? ¿O algunos? Decía el puritano John Owen estas palabras: pon tu fe a obrar en Cristo para matar tu pecado, porque solo en Cristo podemos vencerlo. Y nuestro Señor nos enseña ahí en el Evangelio de Juan: el que practique el pecado, ¿qué es? Esclavo. Pero también nos dice ahí mismo: y si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Se dan cuenta del contraste? El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os liberase, seréis verdaderamente libres. Esa es la libertad a la cual hemos sido llamados a vivir. Vamos a tener tentaciones, sí, pero según la carta a los Corintios también nos dará juntamente con la tentación la salida. Santiago capítulo 4. Viene también en un imperativo. Versículos 7 y 8. ¿Entienden? Cuando les digo un imperativo viene en forma de orden. Una orden. Oigan lo que dice. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice los versículos del 8 al 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más sobre Él, porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Morir con Cristo, hermanos, asegura vivir con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque la muerte de Cristo no es el final, sino la entrada a una nueva vida. Y lo interesante de todo esto es que el creyente, por unión a Cristo, no solo comparte por unión a Cristo, no solamente su muerte al viejo orden, sino también su resurrección. Según de Timoteo dice 2:11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y esa es la vida a la cual nosotros estamos siendo llamados, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Cómo entonces seguimos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? ¿Cómo es posible que no crezcamos en santidad? ¿Cómo es posible que estemos enquistados? Hablando espiritualmente, porque no hemos roto al pecado. Seguimos participando, no nos hemos despojado del viejo hombre. Porque las Escrituras nos da esta promesa, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. No la dejará igual, sino que usted va a ir caminando y va a ir siendo perfeccionado. Y usted en esa perfección va a estar de una manera pasiva, porque el que comenzó es el que la termina. Hermano, el día de hoy tenemos que entender que ya la muerte no tiene ningún dominio sobre nosotros y que no se enseñoreará sobre nosotros. Ya Cristo venció. Y la seguridad del creyente no descansa en una experiencia frágil, sino nuestra seguridad descansa en el Cristo que resucitó, que venció y que reina con toda autoridad y poder. Y nuestra vida ahora está escondida en Cristo. Colosenses 3:3. Colosenses 3:3. Miren lo que nos dice. Porque habéis muerto
¿Y qué más? Y vuestra vida, ¿qué pasa? Está escondida con Cristo en Dios. Cuando usted lee estos textos, usted se tiene que preguntar, ¿está mi vida al día de hoy escondida en Cristo? ¿Vivo como una nueva criatura? ¿Estoy experimentando que he resucitado de ese viejo hombre, que ese viejo hombre quedó atrás? Entender que la resurrección de Cristo, hermano, nos abrió ese nuevo camino. Entender que la muerte y resurrección de Cristo es suficiente para transformar las vidas. Entender que ahora en Cristo soy una nueva criatura. Dice el versículo número 11 para cerrar. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos en Cristo Jesús. El verbo considerarse, consideraos, dentro del griego tiene una connotación interesante. Es como, la idea que transmite es como dice, tener por cierto, algo que es seguro. Pablo está diciendo que usted tiene que hacer cuentas espirituales. No nos está diciendo que nos imaginemos algo que no es real, sino que reconozcamos que Dios ya ha hecho en Cristo. Lo que ya Dios ha hecho en Cristo. Aprender a tener una mente renovada en Cristo. A poner las miras en las cosas de arriba. Eso es lo que significa vivir para Cristo, hermano. Vivir para Cristo implica considerarse muerto al pecado. Entender que el pecado ya no define tu vida. El creyente no está obligado a obedecer al pecado. Para nada. Antes tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice estas palabras. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué implica en mi vida andar en el Espíritu? ¿Hablar en lengua? ¿Profetizar? ¿Qué significa andar en el Espíritu, hermano? Significa ser lleno de Él. Significa estar bajo la voluntad de Dios, sabiendo que Él es ahora quien está controlando mi vida. Cuando yo soy lleno del Espíritu, y el Espíritu es quien controla mi vida, yo lo que voy a hacer va a ser para la gloria y honra de Dios. En toda mi vida, no solamente en cuatro paredes. Eso lo he dicho más de 1000 veces. Cualquiera juega a ser cristiano aquí adentro. El cristianismo es un estilo de vida y solo aquellos que son llenos del Espíritu pueden vivir acorde al Espíritu. Y esto es lo que Pablo nos está mandando aquí en la carta a los Romanos, a vivir para Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora que pertenezco a Cristo y voy a vivir para Cristo, voy a presentar mi cuerpo como una ofrenda viva, santa y agradable a Él. Eso es lo que enseña ahí la carta a los Romanos. Para ir concluyendo, hermano, este texto del apóstol Pablo nos enseña algo que es bien importante. La vida cristiana no puede entenderse sin la unión a Cristo. No existe vida cristiana sin unión a Cristo. Este texto nos enseña que el creyente no es simplemente un pecador perdonado y que sigue igual. Es alguien unido al Salvador en su muerte y su resurrección. Así que, hermanos, no leamos este texto solamente como ese mero tratado teológico, porque si ya estás en Cristo, tu viejo amo ha sido sentenciado. Si estás en Cristo, el pecado ya no tiene derecho de reinar sobre ti. Si estás en Cristo, la vida y la resurrección ya marcan tu existencia. Si estás en Cristo, debes de pensar, pelear y vivir como alguien que está unido a Cristo. No hagas paz, hermano, con el pecado. No excuses la carne. Estamos en Cristo, ya pertenecemos a Él. Así que vivamos para Él. Señor les bendiga, les guarde. Y el que tiene oído, que oiga, hermano. El que tiene oído, que oiga. Vamos a orar. Señor, agradecido estamos por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias porque tu amor se ha derramado en nosotros. Y con tu muerte y resurrección, Señor, hoy podemos decir también que hemos muerto al pecado y hemos resucitado en una nueva criatura y vivimos totalmente dependientes de tu gracia y de tu amor. Ayúdanos, Señor, a que el pecado no reine en nuestras vidas. A cuando lleguen las tentaciones,
porque sabemos que van a llegar tentaciones, Señor. Recordar la victoria que tú obtuviste ahí en la cruz. Y esperar en ti la salida, Padre. Glorifícate en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos. Y aprendamos todos juntos a vivir para alabanza y gloria de tu nombre, porque solo tú eres digno de ella, Padre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bien, hermanos, así quedamos despedidos.